cariñoso saludo a todos ustedes en los diferentes sitios donde se encuentran unidos por un mismo espíritu. Y gracias a Dios por esta tecnología, el uso correcto de esta tecnología que Dios nos permite hacer para estar todos unidos en espíritu y en verdad, hermanos, adorando a nuestro Padre Celestial. Hermanos, no puedo menos que repetir un tema del cual ya les he hablado en el pasado, pero es algo tan importante y crucial que es necesario repetirlo. En el Salmo 11 encontramos una expresión del rey David que yo quisiera que ustedes miraran, mis queridos hermanos. Salmo 11. En el versículo 1 dice: en el Eterno he confiado. La mejor traducción es: en el Eterno me he refugiado. Es lo que tenemos que hacer a diario, meditando en la palabra de Dios, como lo hace don Jorge Sabón. Yo lo admiro por ese hábito que él ha desarrollado, que es un ejemplo para todos nosotros, de meditar día y noche en la palabra de Dios. Él se duerme tarde y está leyendo la palabra de Dios, se despierta a medianoche y la sigue leyendo y sigue meditando. Yo le conozco el horario a don Jorge. A veces se me dormían los servicios, pero era porque había estado meditando toda la noche en la palabra de Dios. Entonces yo le decía: don Jorge, ¿está despierto? Era una forma cariñosa de llamarlo, porque a veces me hacía preguntas y en pleno sermón se me venía la respuesta y yo quería que él la escuchara. Le guardo mucha gratitud a don Jorge por toda la labor maravillosa que hizo ayudándonos a iniciar la Congregación de México. Y sigue siendo un ejemplo para nosotros en ese hábito que él tiene adquirido de meditar día y noche en la palabra de Dios, que es el comienzo del Salmo número 1, al cual tal vez haremos referencia un poco más adelante. Ahora quisiera que leyéramos entonces en el Salmo número 11, en el Eterno he confiado. La mejor traducción es: en el Eterno me he refugiado. Ya les he hecho algún estudio sobre esto. La palabra en hebreo es hazá, quiere decir he huido en busca de refugio bajo las alas del Eterno. Es el significado completo de esta frase. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Dice David. O sea, las cosas están tan mal que están como para escaparse, mis queridos hermanos. Porque he aquí los malos tienden el arco. Vamos a ver, estudiar hoy en qué manera están tendiendo el arco, en qué manera están atacando en forma verdaderamente indescriptible, de profundidad de maldad, lo poco que queda de valor en esta civilización. Dice: disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto. Y sabemos que en oculto se están tramando muchas cosas para destruir los pocos valores que quedan en esta civilización, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Ahora miren el versículo 3, que es donde quiero yo concentrarme hoy. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ustedes saben, hermanos, que desde Adán y Eva la civilización humana ha sido una mezcla de bien y de mal. Pero cuando se destruyen los fundamentos, quiere decir cuando se llega al colmo de la maldad en una civilización, es el fin de esa civilización. ¿Qué ha de hacer el justo? Naturalmente buscar refugio en el Eterno antes de que llegue la gran crisis, manteniéndose alerta sobre el mal que penetra en forma callada pero eficiente para destruir lo poco que queda de valor en esta civilización. Hermanos, tenemos una advertencia que ya les he advertido y yo quería que repasáramos estas escrituras. En el libro de Daniel es una descripción de lo que estamos viendo aquí. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aún en las leyes de los imperios había leyes que no eran malas, leyes que el mismo apóstol Pablo reconoce que contribuyen al orden en la sociedad. Sin embargo, llega un momento, hermanos, en que
convierten lo malo, lo llaman bueno, y lo bueno lo llaman malo, como vamos a ver un poco más adelante. Y así es como se llega al colmo de la maldad que produce el fin de una civilización. Veamos lo que dice en Daniel capítulo 8, versículo 23. Ya lo hemos estudiado en el pasado, pero es muy bueno que lo tengan en cuenta, hermanos. Capítulo 8, versículo 23 del libro de Daniel. Y al fin del reinado de estos, está hablando de la sucesión de reyes que están predichos en la profecía, y llega al punto en que está a punto de surgir el imperio de la bestia, la restauración final del imperio romano, que precede inmediatamente al retorno de Jesucristo. Dice, y al fin del reinado de estos, o sea, de los reinos que Dios ha predicho, no me voy a detener ahora a explicarlos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Qué es el colmo de la transgresión en una sociedad, en una civilización, mis queridos hermanos? Ya se los he explicado, pero vamos a repasarlo hoy, porque a todos nos atañe. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Estamos hablando de la bestia. ¿Cuánto tiempo va a durar? Sabemos que cuando surja ese ser, este personaje del cual también ya hemos hablado, la posibilidad aún de quién sea ese personaje, hoy no me detendré en eso, pero aquí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis dice, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis dice, hablando de la bestia, capítulo 13, versículo 7, o sea, de este mismo personaje que va a surgir según el libro de Daniel. Daniel dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Sabemos que será un ser poseído por Satanás, el diablo, como lo fue Adolfo Hitler, quien dijo que él era alguien que había caído del cielo. Sabemos que la Biblia nos dice quién cayó del cielo, o sea, alguien estaba hablando por medio de la boca de Adolfo Hitler, y esto va a ocurrir una vez más, pero aún con mayor poder, mis queridos hermanos, como nos lo explica la palabra de Dios. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice, versículo 7, lo que va a ocurrir cuando surja este ser: se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Mírenlo en el capítulo 14, versículo 12, ahí está explicado. En la misma página de algunos de ustedes, en sus mismas Biblias dice 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es necesario la obediencia acompañada de fe. La fe sin obras es muerta. Entonces, una vez más, en el capítulo 13, versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sabemos que durante 3 años y medio habrá una persecución contra los que Dios no considere dignos de escapar lo que se acerca, mis queridos hermanos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo mismo que se dice de Babilonia en días de Nabucodonosor. Dice aquí, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Aquellos que Dios no había predestinado, como lo explicó don Jorge, desde antes de la fundación del mundo para estar en su reino. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En todo caso, lo que yo les quería señalar es que a esta bestia se le permite actuar durante 42 meses. Estaba buscando esa escritura y una vez se le permitió actuar durante 42 meses. O sea que cuando llegue al colmo la maldad, está a punto de surgir este personaje y sabremos que nos quedan 3 años y medio antes del retorno de Cristo. Vamos a repasar un poco ejemplos que Jesucristo nos dio de cuando una civilización llega al colmo de la maldad.
Los invito, por favor, a que se dirijan al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 26. Aquí están ejemplos que Jesucristo nos da y que podemos verificar en la Biblia acerca de cómo los pueblos llegan al colmo de la maldad. Capítulo 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, aquí está un ejemplo. Como fue en los días de Noé. Sabemos que cuando surja la bestia, porque habremos llegado al colmo de la maldad, quedan 3 años y medio para el retorno de Cristo. O sea que ha llegado al colmo, al fin ha llegado una civilización. Como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. El señor Armstrong sospechaba algo. En los días de él todavía no se había legalizado el matrimonio gay, pero él sospechaba que algo erróneo había en los días de Noé, porque en casarse no hay nada de malo. ¿Por qué se señala aquí eso? Es muy factible, según los comentaristas rabínicos, de que allí ya se hubiera practicado lo que ahora se llama en algunas partes el matrimonio para todos. Dios lo hizo para todos los hombres y todas las mujeres, pero aquí está hablando tal vez de algo que señaló con certeza el señor Armstrong. Como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando Cristo está a punto de regresar. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, llegó al colmo la maldad. Y luego sigue otro ejemplo que también hemos examinado, pero quisiera que lo volviéramos a ver hoy para lo que queremos estudiar. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, el mundo va a seguir haciendo estas actividades y no se van a dar cuenta que está a punto de llegar al fin de una civilización, y esta vez será para siempre, mis queridos hermanos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Será repentino el fin de esta civilización, mis queridos hermanos. Vamos a ver el primer ejemplo en el capítulo 6 del libro del Génesis, que lo hemos visto muchas veces, pero lo estamos viviendo a diario, y es para que no nos durmamos, hermanos queridos, para que estemos alerta sobre el fin que se acerca rápidamente sobre esta civilización humana establecida sobre el bien y el mal. Sin embargo, llega un momento en que el mal llega a prevalecer hasta tal punto que la sociedad se desmorona. Y conocemos la historia, conocemos lo que pasó con el diluvio. Llegó al colmo la maldad y se destruyó aquella sociedad. Con Sodoma y Gomorra llegó al colmo y Dios la destruyó. Con el pueblo de Canaán llegó al colmo y Dios la destruyó. Luego sabemos que Israel mismo, que entró en esa tierra, llegó al colmo y Dios permitió. Y lo que más produce la caída de un pueblo, de una nación, es la depravación moral. La depravación moral es la primera causa de la caída de cualquier imperio que haya existido, mis queridos hermanos. Y lo vemos con el diluvio. Vamos a leer aquí cómo Dios lo describe. ¿Cómo ocurrió con Sodoma y Gomorra? Depravación moral. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Canaán? Depravación moral, mis queridos hermanos. ¿Qué ocurrió con Babilonia? Con el mismo Israel. Salomón empezó cuando se desvió la depravación moral y se degeneró hasta el punto en que fueron llevados cautivos las tribus del norte por los asirios, que no habían llegado todavía a la depravación moral. Y ahora vamos a ver por qué. Muy interesante. Y luego las tribus del sur, los judíos, junto con la tribu de Benjamín y de Leví, que habían conformado el reino del sur, fueron llevados cautivos a Babilonia por la depravación moral. Luego Babilonia cayó en manos de los medos y los persas porque había llegado al colmo. Dios lo dice, que sus pecados habían subido hasta el cielo en Babilonia. Y luego los medos y los persas la conquistaron hasta que
se depravaron como imperio y se debilitaron, mis queridos hermanos. La primera causa es cuestión moral y fueron conquistados por Alejandro Magno. Y luego el imperio de los greco-macedonios también se degeneró y fue conquistado por Roma. Y Roma también se degeneró, mis queridos amigos, y ha caído y se ha levantado 6 veces. No falta sino una. Y a causa de la depravación moral, que ya vemos anunciada de antemano antes de que surja la bestia, también va a ser destruida para siempre. La 7ª restauración de Roma. Todo esto lo digo, hermanos, para que vivamos en un estado de alerta en el mundo en que vivimos. Tranquilos, serenos, si estamos meditando en la ley de Dios día y noche, si estamos refugiados bajo las alas del Eterno, como dice el Salmo 91, si estamos caminando con Dios, no tenemos nada que temer. Serenamente caminaremos, hermanos, mientras vemos que caen 1000 a un lado y 10.000 al otro lado. Pero eso exige un esfuerzo diario, una disciplina diaria que Satanás nos quiere arrebatar en medio que vivimos por medio de la distracción continua, del asalto continuo, hermanos, a nuestro tiempo, para que no meditemos en la ley de Dios día y noche, para que descuidemos la oración y descuidemos el ayuno, fundamentos esenciales para la comunión continua con Dios, como es orar sin cesar, en todo tiempo y lugar, para que seáis tenidos dignos de escapar. Requiere una disciplina mental y física continua, mis queridos hermanos. Por eso un discípulo de Jesucristo es el que se disciplina. Discípulo es el que se disciplina. Y por eso Dios nos da estas advertencias. Miremos hoy el mundo de hoy y veamos cómo Dios describe el mundo antes del diluvio, cuando había llegado al colmo la maldad. Capítulo 6, versículo 5 del libro del Génesis. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, depravación moral, transgresión de las leyes de Dios en todos los sentidos. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, qué frase más tremenda, profunda, como yo lo quisiera volver a leer. Y vio el Eterno la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, sus emociones y sus pensamientos combinados, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, cuando uno ve lo que se presenta en la mayoría de los casos, en la forma de divertirse, la gente de hoy, hermanos, la gente se divierte, yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir. Los principales elementos de diversión que yo he observado, hermanos, sobre todo en los aviones, donde la gente se siente en un vuelo de 9 horas a ver películas, se pueden ver 3 películas o 4, son la violencia, la pornografía. La violencia, transgresión de la ley de Dios. La pornografía, transgresión de la ley de Dios. Si es soltero, es fornicación. Si es casado, es adulterio. Y la brujería también es transgresión de la ley de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Elohim está hablando también de demonios, mis queridos hermanos. Entonces, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Con qué se alimenta la mente? Ahí está la clave. Por eso les puse como ejemplo a don Jorge, que yo sé que medita día y noche, porque él continuamente está leyendo y meditando la palabra de Dios. Un ejemplo que debemos de seguir de una persona mayor. Y luego mire lo que dice en el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Acuérdese que dice Dios que por amor de los elegidos, Dios acortará aquellos días, o si no todo el mundo moriría. Recuerden lo que les dijeron algunos: Señor, estos galileos que estaban adorando y Poncio Pilato mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. En el Evangelio de Lucas, Jesucristo dijo: ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los demás?
si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. Es muy bueno que veamos la escritura, está en Lucas capítulo 13, creo que está ahí, vamos a ver si me acordé bien, se me viene ahora, sí, capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículo 1, en este tiempo, para ver que esto es para nosotros, hermanos, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y le estaba hablando a sus discípulos también, hermanos. Y aquí nos habla Dios a nosotros. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que aquí está una advertencia para nosotros. Pues vamos a Génesis capítulo 6, versículo 12. Génesis 6, 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne. Aquí está Dios incluyendo a la infancia, hermanos. Cuando una sociedad, como les dije en el estudio pasado, cuando se corrompe la infancia, cuando se corrompen los niños, debido a la gravedad de la depravación moral de los adultos, hermanos, es cuando llega al colmo el mal de una civilización, y cuando Dios destruye una civilización es cuando la infancia está corrompida. Aquí dice toda carne, quiere decir que la depravación moral había penetrado hasta la infancia. Y es lo que quiero señalarles dentro de un momento a ustedes, lo que está pasando actualmente en el ámbito del mundo, tal vez detrás de la escena, y que debemos estar muy enterados y muy alerta con eso. Y dice, la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Los niños son hechos de carne y hueso. Estaban ellos ahí comprendidos. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo os destruiré con la tierra. Y recuerden que uno de los juegos favoritos de los niños son juegos de violencia, mis queridos hermanos, que cada vez más intensos, y ahora que viene la realidad virtual, donde uno parece que estuviera, yo nunca la he visto ni la quiero ver, pero yo sé en qué consiste, que lo meten a uno en la escena como si fuera parte de eso, y es tan intenso lo que se vive, hermanos, que la gente queda impactada. Y eso es lo que está ahora difundiéndose como plaga en el mundo, hermanos, para la violencia, para la pornografía. Ahora, que tendrá un buen uso, bien y mal, tal vez para apreciar paisajes preciosos que Dios creó, para apreciar la naturaleza que Dios creó. Bueno, hay una mezcla de bien y de mal, pero estamos viviendo en un tiempo en que el mal es el que predomina, hasta el punto en que se desbarata una sociedad, no se puede sostener sobre el mal, hermanos. Por eso dice el Salmo 11, si fueren destruidos los fundamentos, lo que queda de bien en una sociedad, ¿qué podemos hacer? Es lo que vamos a ver hoy, mis queridos hermanos. Ahora vamos a ver el caso de la civilización de Canaán. Veamos cómo Dios sabía que iban a llegar al colmo, y llegaban al colmo cuando la infancia estuviera pervertida también, hermanos. Por eso les di un sermón sobre la obligación, el ejemplo que tenemos que dar a nuestros hijos. Primera parte de la instrucción es el ejemplo, que nosotros vivamos este camino de vida y que seamos una luz para nuestros propios hijos, y que cuando fallemos tengamos el valor de decir perdón, estoy fallando, pero que seamos conscientes de la importancia de dar un ejemplo, y que sobre ese ejemplo entonces se base la enseñanza que demos de la palabra de Dios, pero basado en el hecho de que la estamos practicando, hermanos. Y ese es un mandamiento que yo les di todo un sermón sobre eso, espero que lo vuelvan a oír, la importancia de instruir a los niños, para padres y para abuelos, para que la maldad no penetre
hasta el fondo, mis queridos amigos, y las familias que Dios llamó puedan ser salvas. Si no, si los jóvenes no siguen este camino, Dios no los va a proteger, hermanos. Está escrito en Ezequiel capítulo 14. Y se los voy a leer, ya que se me vino a la mente eso, hermanos, porque es un mensaje también para los jóvenes, la obligación que tienen de tomar en serio este camino. Capítulo 14 del Evangelio del libro de Ezequiel. Veámoslo, capítulo 14. Dice, versículo 12, vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan, hambre, los jinetes del Apocalipsis, hermanos, y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Ese es el jinete de la guerra. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Eterno, el Señor. Recuerden que Dios salvó la familia de Noé, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos y la esposa de Noé, por la justicia, por la obediencia de Noé. Por misericordia lo extendió a su familia. En el tiempo que se nos viene encima, Dios hace responsable a cada miembro de la familia. Y recuérdense que en el caso de Lot, Dios les advirtió, no miren para atrás. Como quien dice, no añoren la vida de ocio, la vida de pereza, de abundancia de pan que tenían en Sodoma, mucha comodidad. La esposa de Lot miró para atrás y quedó convertida en estatua de sal, hermano. Y miren la advertencia que Dios dio a los jóvenes de hoy, que no se van a salvar, Dios no los va a llevar al lugar de refugio por la conducta de sus padres. Y los padres deben tener esa conducta para poder ser llevados allá y poder enseñar a sus hijos, primero con el ejemplo y luego con la palabra. Y luego dice aquí, si estuviesen en medio de ella, versículo 14, estos tres varones, Noé, sabemos que Noé era el único antes del diluvio que agradó a Dios, un solo hombre. A Dios no le importa la cantidad, hermanos. Él ahora está llamando primeros frutos. Por eso Dios les dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? A Dios no le importa que sea una gran multitud. Dios ahora está trabajando con un pequeño grupo de personas que quieren estar decididas hasta la médula a seguir este camino, mis queridos hermanos, con toda la disciplina que implica, con el amor, y que lo hagamos como nacido del amor por sed, hambre y sed de justicia. Y luego dice, versículo 15, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Eterno el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada, aquí está hablando de los jinetes del Apocalipsis, hermanos, espada sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Eterno el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Y si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, grandes ejemplos de obediencia a Dios, hermanos, luminarias que Dios puso para nosotros. Daniel es uno de mis personajes favoritos, en medio de Babilonia, y llegó jovencito, o sea que es un ejemplo para todos los jóvenes, hermanos, y se mantuvo íntegro a todo lo largo de todos los casi 70 años que pasó en Babilonia, hermanos, hasta el fin perseveró en integridad delante de su Dios a quien amaba. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Eterno el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho el Eterno el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sabemos que esta profecía también es para el tiempo del fin, mis queridos hermanos.
y se refiere a nosotros también. Sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. O sea, Dios va a salvar a muchos jóvenes que tienen esa sinceridad de seguir este camino y esa convicción. Jóvenes valientes, como David, como Daniel, mis queridos hermanos. Quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados. Como dice el libro de los Salmos, hijo mío, anda por mis caminos y sé tú la alegría de mi alma. Más o menos es lo que Dios dice a nosotros. Cuando andemos por sus caminos, cuando uno ve a un hijo que respeta las leyes de Dios, es un gran gozo, hermano, de lo más grande que puede haber en este mundo. Y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. O sea que aquí hay un aspecto muy positivo de saber que hay muchos jóvenes en la iglesia que van a seguir este camino, porque lo hacen por convicción a pesar de su juventud. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice el Eterno, el Señor. Entonces vemos que toda carne se había corrompido, hermanos. Una advertencia para los jóvenes. Dios ahora nos anuncia de que habrá un remanente que va a escapar de los jinetes del Apocalipsis y de la gran tribulación que se acerca. Vamos a ver entonces cómo otro pueblo también Dios decretó el colmo de la maldad, y Dios sabía cuándo iba a llegar al colmo. Dice aquí en el capítulo 15 del libro del Génesis. En el capítulo 15 del libro del Génesis, Dios, hablando con Abraham, le dice que la tierra de Canaán será su herencia, pero no en vida de él. Él andaría como peregrino en esa tierra que habría de heredar en el futuro para siempre, cuando venga el reino de Dios, y que habrían de heredar sus descendientes. Y dice aquí, versículo 15 del capítulo 15 del Génesis, le dice Dios a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. O sea, los descendientes de Abraham habrían de estar primero peregrinos en esa misma tierra, y luego vivirían en Egipto, y luego serían esclavizados en Egipto, y luego regresarían. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, Dios destruye una civilización cuando llega al colmo. Ya vimos que toda carne se había pervertido. Estamos viendo lo que dice el Génesis. Y luego vimos que hay una esperanza para la juventud de hoy, porque habrá un remanente que no se va a pervertir. Pero aquí estamos viendo que Dios prevé, por el camino que andaban los cananeos y todas esas tribus, amorreos, gergeseos, eteos, etcétera, habrían de corromperse cada vez más. Y Dios prevé también en su gran sabiduría, por el camino que el mundo ha emprendido, que el fin de esta civilización está cerca. Entonces aún no habrá llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, ¿qué orden le dio Dios a Moisés cuando llegaron? ¿Cuándo llega el colmo? Ya vimos cuando toda carne se pervierte, cuando hay una depravación moral que desciende hasta los niños. Son los últimos en pervertirse en una sociedad, porque Dios los ha rodeado de cierta inocencia. Sin embargo, cuando el mal penetra, entonces, hermanos, ha llegado al colmo. Y lo vemos claramente en el libro del Deuteronomio, como dice en el capítulo 20 y versículo 16 del libro del Deuteronomio, la orden que Dios le dio a Moisés, mis queridos hermanos, porque los cananeos habían llegado al colmo. ¿Por qué habían llegado al colmo? Porque había penetrado hasta la infancia la depravación moral, hasta los niños. Y es lo que hoy estamos viendo por medio del internet, por medio de los smartphones, por medio de la realidad virtual, cómo aceleradamente se está corrompiendo el corazón de los niños, mis queridos hermanos. Veamos entonces capítulo 20 del libro del Deuteronomio, la orden de Dios. Dice, versículo 16: pero de las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu Dios te da por heredad. Le está hablando a Moisés. ¿Y qué le dijo a Abraham?
hasta la cuarta generación no volverán aquí. Moisés era la cuarta generación que entraba con los hijos de Israel. Ninguna persona dejarás con vida, porque toda carne, igual que antes del diluvio, se habría corrompido, toda carne, hasta los niños, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como el Eterno tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra el Eterno vuestro Dios. Ahora veamos también lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Hay que recordar estas cosas para tenerlas bien claras en la mente. Capítulo 18 del libro del Génesis. Una vez más, Génesis capítulo 18. Vamos a ver lo que Dios dice aquí, mis queridos hermanos, y cómo la maldad había penetrado hasta la juventud y la infancia. Capítulo 18, versículo 20 del libro del Génesis. Entonces el Eterno le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En extremo quiere decir que hasta la juventud y la niñez estaban corrompidas. Tengamos eso bien en cuenta, hermanos, para saber el porqué, la importancia. Les pido que vuelvan a oír el sermón que les di sobre la obligación que tenemos de educar a nuestros hijos en la ley de Dios, de inculcarles, porque el asalto es total contra la juventud y la infancia, como les voy a mostrar en un momento, un poco más en detalle. Dice, se aumenta y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Cuál es un extremo? La juventud y la niñez. Ahí, cuando penetra hasta ahí, hermanos, y luego dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. O sea, cuando Dios juzga, esta civilización ha llegado a un punto en que el mal prevalece de tal manera, la depravación moral prevalece, que no hay una mezcla de bien y de mal que todavía se pueda sostener, como Nabucodonosor. Él se sostuvo, Dios lo sostuvo por los años en que fue rey. Ahora lo convirtió en una bestia, pero Nabucodonosor se arrepintió y Dios le permitió terminar su reino. Pero al cabo de los descendientes de él, el nieto de él, que era Belsasar, ya habían llegado al extremo. Lo dice la Biblia, que sus pecados habían acumulado hasta el cielo, igual que los de Sodoma, y Dios permitió que los medos y los persas destruyeran ese imperio, y ahora este imperio que está por surgir no va a durar sino 3 años y medio, porque Jesucristo mismo en persona lo va a destruir. Tengamos esa visión bien clara, hermanos, porque se acerca el tiempo. Entonces, aquí dice, porque se ha agravado el extremo, versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora veamos cómo se describe en pocos versículos hasta dónde había llegado. Recuerden que los 2 ángeles que bajaron con Jesucristo a visitar a Abraham, Dios los mandó a Babilonia, a Sodoma, para que rescataran a Lot, porque Abraham había suplicado que si había siquiera 10 justos, que no destruyera la ciudad. Ni siquiera 10 justos había. El único que había era Lot, y ya estaba en cierta forma contaminado, hermanos. Como vemos, casi que no sale de ahí. Y ahora pero dice que su alma justa se angustiaba con las cosas que ellos hacían. Pero no voy a entrar en mucho detalle, no es mi papel juzgar a Lot. Eso es el papel de Dios. Entonces vean ustedes lo que dice en el capítulo 19, versículo 4, como vemos que hasta el extremo había penetrado el mal en ellos. ¿Dónde dice? Pero antes que se acostasen, recuerden que Lot los invitó a los ángeles, no sabía que eran ángeles, porque el apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Hebreos que practiquemos la hospitalidad, porque algunos albergaron ángeles sin saberlo. O sea que Lot no sabía que eran ángeles los que habían venido a rescatarlo. Pero antes que se acostasen, él lo que hizo fue invitarlos a comer a su casa y a que se hospedasen allí. Antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo. Recuerden por qué Dios destruyó antes la civilización antes del diluvio. Toda carne se había corrompido. Y aquí dice, todo el pueblo
junto desde el más joven hasta el más viejo. Se había corrompido toda la sociedad, hermanos. Y asombroso, como les digo, antes del diluvio, inmediatamente antes, el único que andaba con Dios era Noé. Todavía obedecía a Dios. Una inspiración para nosotros de que no es imposible, aunque estemos solos, si andamos con Dios, si meditamos en su ley día y noche. Y ahora viene el versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ustedes ya saben que eso tiene una implicación sexual. Conoció Adán a Eva y engendró a Caín y engendró a Abel. O sea que ustedes ya saben de qué están hablando. Ahora, mire lo que dice el versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano. Aquí están los ángeles. Alargaron la mano porque Lot había salido a discutir con la gente de la ciudad para decirles que por favor no fueran a hacer lo que pensaban hacer con estos dos que él creía que eran seres humanos y eran dos ángeles. Luego dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. O sea, los dos ángeles agarraron a Lot antes de que lo lincharan los de Sodoma y Gomorra, porque no les quería hacer lo que ellos estaban pidiendo. Lo entraron a la casa de Lot y cerraron la puerta. Y luego, ¿qué dice? Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ahí vemos, hermanos, que había penetrado hasta lo último esa maldad, mis queridos hermanos. Ahora es muy interesante, cuando Dios mandó a Jonás a predicar en Nínive, ¿qué pasó con Nínive? Hermanos, es muy interesante que no se habían corrompido hasta el extremo. Por eso Dios y Jonás, ustedes han leído el libro, Jonás no quería predicar en Nínive porque él quería que Nínive, que era la capital de Asiria, como quien dice la capital de Alemania hoy, que sabemos que va a volver a tomarse la Tierra Santa, y todo lo que ahora no quiero meterme en todos los detalles de lo que está profetizado. Jonás no quería porque dijo: mejor que los destruya de una vez y así el pueblo de Israel va a estar a salvo del pueblo asirio, que era temido por su crueldad, por su eficiencia. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasa? Que los de Nínive se arrepintieron, o sea que aún no habían llegado a la maldad. Parece que Jonás les predicó por el año 780 a.C. y no fue hasta el año 612 a.C. cuando Nínive fue destruida. Ahí, según el profeta Nahum, ellos habían llegado al colmo de la maldad. Entonces Dios destruyó esa ciudad y destruyó el imperio asirio. Está en el profeta Nahum. Pero en el profeta Jonás no ocurre lo mismo. Y vean la razón más importante por la cual Dios le da a Jonás, por la cual no destruye esa ciudad. Es prácticamente el último versículo. Jonás 4:11, no me voy a detener en todo el profeta, pero dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Estoy leyendo Jonás 4, versículo 11, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Quiénes son esos 120,000? Eran niños. O sea que Nínive no había llegado al colmo. No había penetrado como penetró el mal antes del diluvio. No había penetrado como penetró el mal en la tierra de Canaán antes de que llegara Israel. Ni había penetrado como penetró en Sodoma cuando Dios liberó a Lot. Y por eso salvó Dios a Nínive, porque los niños todavía eran inocentes. Todavía no había penetrado el mal hasta ellos. Y Dios no quiso destruir la ciudad. Fue más de un siglo después. O sea que interesante tener todos esos detalles en cuenta, mis queridos hermanos, para aclarar esto que les quiero explicar hoy. Entonces, sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra y la civilización del mundo de hoy, hermanos. El libro de Isaías, Sodoma fue destruida. Vamos a ver, el pueblo de Israel salió en el año 1446 o 47 de Egipto, y estuvieron como peregrinos 400 años después de que Dios hizo el pacto con Abraham. O sea que Sodoma fue destruida como en el año
como 1800 o 1900 antes de Cristo. Y sin embargo, cuando ustedes leen el libro de Isaías, que fue escrito más de 1000 años después, Dios habla de la civilización actual como si fuera Sodoma y Gomorra, mis queridos hermanos. Vean ustedes en el capítulo 1 de Isaías, versículo 10. Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma. Acuérdense que Sodoma había sido convertida en ceniza. Isaías está escribiendo por el año, para ser exactos, no voy a ser exacto, hermanos, pero está escribiendo aproximadamente 1000 años después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es fácil de calcular porque Dios hizo un pacto con Abraham y 430 años después de ese pacto el pueblo de Israel salió de Egipto. Y sabemos que salió en 1447. Antes de Cristo salieron de Egipto. 430 años después del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces sabemos, y fue por esa época que Dios destruyó a Sodoma. Entonces sabemos que Isaías escribió casi 1000 años después. Y miren cómo se refiere Dios a la civilización de hoy, porque estos libros son proféticos para hoy. Isaías capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hermanos, hoy en día, ¿por qué empecé el sermón con ese versículo donde dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay una conspiración bien planeada para borrar todo indicio de principio bíblico inspirado por Dios, para regir la conducta moral de la persona y de la sociedad. Hermanos, hoy día quieren quitar absolutamente todo principio bíblico. Ya no quieren que haya hombre y mujer. Dios dice, los hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra. Y antes de eso Dios creó todas las especies y dijo que cada una se reprodujera según su especie. Pero luego llega en el siglo XIX, Darwin y dice, no, eso no es según su especie, una especie se convirtió en otra. Y tienen como premisa de que el hombre desciende de los monos. Bueno, uno puede preguntar, si desciende de los monos y una especie se convirtió en otra, que es la tesis que ellos quieren que creamos, entonces ¿por qué hay monos todavía? ¿Por qué no se han convertido en seres humanos? Se siguen reproduciendo según su especie, y el ser humano se sigue reproduciendo según su especie, y fue hecho a imagen de Dios, y Dios quiere reproducirse por medio del ser humano. Satanás quiere destruir eso, quiere destruir todo principio de hombre y mujer, principio de familia, principio de paternidad, principio de amor filial, todo eso. Ahora la UNESCO y la ONU están diciendo, los hijos nuestros no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a la comunidad. Y ellos pueden hacer lo que quieran con nuestros hijos, y les voy a mostrar hasta dónde está llegando esto, hermanos, para que veamos que estamos llegando al colmo de la maldad, que tenemos que refugiarnos en el Eterno, por nosotros y por nuestros hijos, hermanos. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno. Está hablando al mundo de hoy, hermanos. Isaías 1:10, escuchad la ley. Ellos no quieren saber de ninguna ley que prohíba la conducta que ellos han adoptado, hermanos. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No quieren oír la ley, quieren seguir sus propias concupiscencias, hermanos, contra viento y marea, y quieren destruir todo vestigio. Antier escuché en la radio que hay ahora una comisión sobre la libertad de culto. Porque, ¿qué pasa? Este país, Estados Unidos, se fundó sobre el principio de libertad de culto y de religión. Pero ahora quieren suprimir el hecho de que uno puede argumentar que no está de acuerdo con ciertas cosas que hoy están introduciendo porque van en contra de la Biblia. Y si me llega a mí personalmente tomar una decisión, tengo que tomar lo que diga la Biblia. Y ellos quieren destruir eso y convertirlo en algo ilegal. Y de hecho ya hay muchas leyes que, si usted obedece lo que Dios dice, es en contra de lo que ya está establecido. Satanás ha penetrado, hermanos, profundamente en el sistema. Ya nos puede meter a la cárcel, y a mí tal vez por lo que le estoy diciendo a ustedes. Hermanos, no quiero atacar
así por atacar, sino para alertar, para que nos damos cuenta hasta dónde estamos llegando. En el versículo 23 de ese mismo capítulo 1 dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. ¿Cuántos escándalos aparecen todos los días en la prensa, hermano? Todos aman el soborno y van tras las recompensas, la depravación moral de los gobiernos, hermanos. Todos los días prácticamente hay un informe sobre una... Y escuché algo sobre las elecciones en México, no voy a entrar en detalles ahí. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Ahora miren lo que dice en capítulo 3, versículo 9, Isaías, hablando de la época en que estamos viviendo. Dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Sabemos que hoy hay el orgullo gay. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Esto es para hoy, hermanos. Esto no era así hace 10 o 20 o 30 años. No era oculto, se llamaba los que estaban en el closet, todo al escondido. Ahora estamos viendo esto cumplido ante nuestros propios ojos, hermano. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí! Entonces estamos viendo, hermanos, que estamos llegando muy parecido a Sodoma y a Gomorra, muy parecido a la tierra de Canaán, cuando hasta la infancia está siendo pervertida. Vamos a ver entonces ahora lo que yo les quería decir. Escuché un video de una historiadora francesa que hizo un estudio de lo que se llama la Carta de los Derechos Sexuales de los Niños. Y esto está publicado por la UNESCO y por la ONU y lo quieren implantar a escala mundial. Y de hecho ya está, parte de eso ya lo están practicando, para que ustedes sepan hasta dónde estamos llegando. Les voy a leer unas cuotas de las notas que tomé de la conferencia de esta historiadora. Se llama Marion Sigaud, S-I-G-A-U-T. Yo creo que eso no está traducido al castellano ni al inglés, pero la traducción es los derechos sexuales. Tal vez esté traducido, pero ustedes lo pueden ver, está todavía en YouTube. No sé cuánto irá a durar ahí, porque está hablando de forma muy clara de la situación y a dónde estamos llegando al colmo, como antes del diluvio, como con Sodoma y Gomorra, como la tierra de Canaán. Entonces, que se eliminaran aún los niños, hermano. Dios es el único que puede mandar a hacer eso, porque Él los va a volver a hacer. Llega tanta la depravación cuando baja hasta la infancia en que hay que volverlos a hacer. Por eso dice claramente el capítulo 20 del libro del Apocalipsis: vi los muertos grandes y pequeños ante Dios. Dios ama a los niños. Dios es el único que puede matar y volver a dar vida. Veamos eso, porque hay gente que se asombra de que Dios ordene la eliminación total de una civilización o de un pueblo. Ya en el capítulo 31 del libro, 32 del libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, Deuteronomio 32-39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda liberar de mi mano. O sea, Dios puede hacer que la gente muera, pero Dios los vuelve a vivir, a hacer vivir. ¿Por qué Dios hace eliminar hasta la infancia? Porque sabe que cuando se corrompe desde esa edad, ya no hay forma de enderezarlos, hermanos. Únicamente Dios volviéndolos a la vida y volviéndoles a dar su inocencia que Él dio a los niños. Por eso Dios ama a los niños. Por eso los puso como ejemplo nuestro, por su inocencia. Y tenemos que ser como ellos para entrar en el reino de los cielos. Pero cuando esa inocencia es pervertida por la maldad, hermanos, los voy a leer aquí. Entonces, ¿qué queda de una civilización? Por eso les digo, estamos llegando al fin de esta era. Tenemos que estar alerta. Yo cumplo, hermanos, siempre les estoy diciendo lo mismo, pero no me cansaré de repetirlo, como dice el apóstol Pedro en su epístola. Entonces esta historiadora, Marion, M-A-R-I-O-N, como el nombre mío, con una N al final, Sigaud, S-I-G-A-U-T, S-I-G-A-U-T.
Entonces escribe acerca de la carta de los derechos sexuales de los niños. Dice que tienen derechos sexuales. Les voy a leer unas cuantas cosas de las cuales tomé ayer nota, no todo, porque hay cosas que no me atrevo ni siquiera a leerles. Como dice el apóstol Pablo, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Les voy a leer esa escritura, hermano. Está en el libro de, creo que es en Efesios, donde dice, pero tenemos que estar alerta y por eso les voy a leer algunas de estas cosas. En Efesios, hablando del apóstol Pablo, en el versículo 11, de las obras de las tinieblas, dice en el capítulo 5, versículo 11 de Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y se está difundiendo cada vez más. Acuérdense que hay mucha tentación de tomar de esos realidad virtual y empezar a experimentar con eso y meterse donde no nos debemos de meter, hermanos, a pecar, a transgredir la ley de Dios. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, que es lo que estoy procurando hacer hoy con ustedes para que nos demos cuenta hasta dónde hemos llegado, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, gente con mentes totalmente pervertidas han penetrado en estos círculos de gobierno que tienen influencia mundial. Satanás es muy astuto. Yo creo que antes de esto es muy bueno que repasemos un poquito quién es Satanás el diablo. Un poquito. Me perdona, pero es muy bueno recordarlo. Unas cuantas escrituras. Vamos a leer aquí mismo en Efesios capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios. Sabemos que tenemos un enemigo, hermanos, cuyo interés, vamos a ver cuál es. Capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo termina en destrucción total de una civilización, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sabemos que cuando Dios le preguntó en el libro de Job a Satanás, que vino a presentarse delante de él, le dijo, ¿de dónde vienes? Dijo, de rodear, de andar y rodear la tierra. Entonces el príncipe de la potestad del aire, él no está por allá abajo en el infierno, está andando en la atmósfera terrestre como nos dice el apóstol Pedro, león rugiente buscando a quien devorar. Siempre anda rondando. Y por eso le dijo a Dios varias veces, ¿de dónde vienes? Le dijo Dios, dijo de rodear la tierra. Y el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 5 de su primera epístola, velad y orad, porque Satanás, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que estar alerta, hermanos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y va operando y cada vez más desobediencia, cada vez más, y va penetrando cada vez más hasta que penetra hasta la infancia, como lo estamos viendo ahora y los voy a demostrar a ustedes. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dios nos sacó de la onda de Satanás, hermanos, para estar en la onda de Dios, que es la meditación en su ley. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el antídoto, hermano. No podemos ser neutros. Si nos descuidamos con la palabra de Dios, automáticamente caemos aquí en la onda de la atmósfera terrestre bajo la longitud de onda del diablo, hermano. Tenemos que hacer contrapeso a diario para estar bajo la influencia del Espíritu de Dios, traspasando la influencia maligna de Satanás y los demonios. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, Hay gente perversa, hermanos, que ya Satanás ha influido tanto en ellos que se han pervertido hasta el punto en que se vuelven pedofílicos. Tienen atracción sexual hacia los niños. Y están metidos en el gobierno. Y están metidos en las universidades. Y llegan a ser doctores. Y ellos instruyen a los que después son profesores en los colegios y otras universidades. E instruyen en los colegios y universidades a los que llegan a ser líderes en los gobiernos. Y eso ya ha penetrado
ya está ahí, hermanos, asediando, acechando la niñez para llegar al colmo de la maldad. Por eso debemos estar en guardia y educar a nuestros hijos, hermanos, a diario, como Dios dijo. Y yo se los dije, y ahí está en Deuteronomio, pidiéndole a Dios sabiduría y que nos dé sal en nuestro discurso para no aburrirlos, para que los niños descubran que la palabra de Dios, como decía David en el Salmo 19, es como miel que destila del panal. Que Dios nos dé la facilidad, el don, puesto que nos ordena enseñar a nuestros hijos. Y Señor, si tú me ordenas enseñar a mis hijos y me estás preparando para ser rey y sacerdote en el mundo de mañana, debo entrenarme en mi pequeño reino, el pequeño reino de mi hogar. Debo empezar a ser maestro en mi pequeño reino y transmitir tu palabra como miel que destila del panal, o con sabor, como con sal, de modo que los niños se sientan atraídos y no aburridos, porque no sabemos presentarle la palabra de Dios como Jesucristo que hablaba, y era el que debía hablar por medio de nosotros. Y dice que todos estaban pendientes de sus labios. Lo leen ustedes en el libro de Lucas. Eso necesitamos nosotros para instruir a nuestros hijos, o si no el diablo lo está haciendo y lo va a hacer y los va a destruir, hermanos. O sea que andando también en los deseos de nuestra carne, que es gente que ya está pervertida y quiere justificar la pedofilia. Ahora les voy a leer cómo quieren que no sea un crimen el violar a un niño. Si no hay violencia, dicen, entonces no hay crimen. Y si el niño consiente y lo quieren preparar desde la cuna para que a los 4 o 5 años consienta las propuestas, pues están preparando a la niñez para que se pervierta y atienda a las solicitudes de todos los perversos que cada vez se multiplican más, mis queridos hermanos. Eso es lo que está pasando. Lo voy a ver, se lo voy a mostrar. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, cada vez peor. Primero la pornografía heterosexual, y muchos de ellos de tanto se van cansando y van buscando algo más emocionante y llegan a la pornografía homosexual. Después llegan a la pornografía pedofílica con niños y a la pornografía con animales, con bestias. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el gusto? Ahora vamos a ver algunas de esas leyes para saber qué es lo que nos debe alimentar a nosotros en medio de esta avalancha, hermanos, que quiere arrastrar a toda la sociedad hacia la catástrofe final. Satanás es destructor. Ese es el nombre de él. Mírenlo en Apocalipsis capítulo 9. Ahí está. Miren claramente quién es este ser que nos quiere destruir. Dice, hablando de los ejércitos de la bestia, en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, versículo 11. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Destruir al ser humano, porque Dios, como lo explicó don Jorge, nos prometió vida eterna desde antes del principio de los siglos, y está celoso y nos quiere destruir, y odia a Dios y odia su ley, y nos odia a nosotros y nos quiere destruir. Y ahí lo tienen. O sea que la bestia va a estar poseída por Satanás, ahí lo demuestra este versículo. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo, o sea, el líder de ellos, es Abadón, y en griego Apolión, quiere decir destructor. Ahora vean Jesucristo cómo se refiere a él, en el capítulo 8 del libro de Juan. Juan capítulo 8, veamos cómo Jesucristo dice, 8:43, 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Recuérdese que él le puso el pensamiento a Caín de matar a su hermano, y Dios se lo advirtió antes de que lo matara. Tú te puedes enseñorear del pecado, si no el pecado se enseñorea de ti. Pues Caín no quiso y se dejó influir por Satanás y fue y mató a su hermano, porque Satanás dice,
es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y recuerden que el mundo entero está bajo la influencia de él. Y aquí, ¿qué dice? Primera Juan. Vamos a ir un momento, un pequeño repaso de este ser, hermanos, que nos acecha a diario y contra el cual tenemos que estar armados con la armadura que Dios nos da en Efesios capítulo 6. En el capítulo 5 de la primera epístola de Juan, versículo 19, capítulo 5, versículo 19 de la primera epístola de Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, cada vez peor, cada vez penetra más la influencia, con el fin de ¿qué? De destruir, mis queridos hermanos, el mundo entero. Y ahora vemos en Apocalipsis 12:9, que ustedes también conocen muy bien, para recordar estas cosas, hermanos, 12:9 de Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Entonces ahora hay gente engañada, hermanos, pero que no ha reprendido las obras de las tinieblas, le ha dado rienda suelta a su carnalidad y han llegado a una perversión tal que están inventando formas por medio de los medios de educación, por medio de las escuelas primarias, por medio de todo el sistema educativo, pervertir a la infancia, y así llegará al colmo de la maldad esta civilización y será destruida, mis queridos hermanos, pero el plan de Dios triunfará. Una vez más, entonces les voy a leer algunos apartes de lo que se está haciendo y que es oficial, pero que poca gente lo sabe. Dice la Carta de los Derechos Sexuales. Dice, dice que el niño, aquí no está la edad, la voy a leer en un momento, pero el niño tiene el derecho de asumir su propia responsabilidad sexual. O sea, desde niño puede asumir qué es lo que va a hacer con su sexualidad. Y están diciendo que desde la cuna no se les debe negar sus derechos sexuales a los niños. O sea que hay que excitarlos, no voy a entrar en detalles, ustedes sabrán, desde la cuna a los 8 meses, para irlos preparando poco a poco, para pervertir estos seres que Dios ama por su inocencia. Satanás los quiere destruir, hermanos. Y pervierte la mente de mucha gente, hermanos, y es lo que está ocurriendo. Luego dice, la UNESCO publica que el niño entre los 5 y los 8 años puede decidir por sí mismo qué hacer, entre los 5 y los 8 años. Y eso lo quieren yo creo que ya está, porque en las escuelas en Europa y en muchas partes ya está, que en las escuelas la educación sexual les tienen que enseñar eso, que ellos pueden ir cuando quieran vestidos de niña o vestidos de niño según lo que ellos deseen. Cuando Dios dijo, principio bíblico, que quieren borrar de la mente, borrar del mapa. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, macho y hembra. Y eso se decide desde el principio, después de que una mujer concibe en su seno, en su vientre, poco después de ser engendrado. A los 2 meses ya se sabe, si se le hace un examen de sangre a la criatura que está ahí adentro, que llaman un feto, pero en realidad es un bebé que se está formando. Y hay un buen artículo ahora sobre eso, el señor Weston escribió al respecto de la verdad acerca del aborto. A los 2 meses se sabe si va a ser hombre o mujer. Y eso nadie lo cambia, hermanos. Y lo que dicen ahora es que le asignan el sexo cuando nace. Lo declaran niño o niña cuando ya es niño o niña casi desde que fue engendrado. Y eso no se puede cambiar. Hay psiquiatras honrados, científicos, que dicen cuando un hombre quiere convertirse en mujer es un problema psiquiátrico, es un problema psicológico que se puede tratar. Y si hay un desequilibrio hormonal también se puede tratar. Pero entonces la civilización de ahora, influida por el príncipe de la potestad del aire, es, no, siga sus tendencias, sígalas, no las frene. Y todo eso lo preparó de una manera o de otra Freud, el padre de la psicología. Todo estaba preparado de antemano, una estrategia asombrosa, hermanos, para destruir al ser humano. Entonces el niño entre 5 u 8 años, y dicen que
si no hay violencia, o sea, ya lo tienen, si lo pervierten desde la cuna, como quien dice, las madres cuando se van a trabajar y dejan a su niño en manos de otros todo el día, allá tienen instrucciones de empezar a darles sus derechos sexuales, hermanos. Eso es lo que estamos viendo. A mí esto me revuelve la sangre, hermanos, por favor. Dice que los padres ya no tienen derecho a decidir si el hijo quiere ser niño o niña, cuando yo soy el que decide eso desde el vientre de la madre. Y el que quiere cambiar tiene un problema psiquiátrico que se puede resolver fácilmente, pero entonces hay quienes llegan hasta, usted sabe, a hacerse mutilar para ser de otro sexo, pero siguen siendo hombres o siguen siendo mujeres. Eso ya se decidió. Por ejemplo, una momia que tenga 3000 años, que no queden sino los huesos, se sabe si era hombre o mujer por el ADN, se sabe. O sea, uno es hombre o mujer hasta la médula. Eso no se puede cambiar, hermanos. Y usted ha visto que en esa foto no les retratan las manos, porque tendrías que cambiárselas. La mano de la mujer es mucho más bonita, la nuestra es ruda, dura. La mujer tiene unas manos así artísticas que Dios diseñó, femeninas. Dice que los padres, entre los 5 y los 8 años, está de acuerdo el niño. Si el niño entre 5 y 8 años, oiga pues lo que estoy diciendo, esto es publicado por la UNESCO, basado en un estudio de un tal Alfred Kinsey, yo no sé cómo se escribe eso, Kinsey, perverso, masoquista, sadomasoquista, violador de niños, hizo un estudio científico sobre la pedofilia. Entonces, según dice aquí, si el niño entre 5 y 8 años acepta tener relaciones con un adulto, entonces no hay delito. Mejor dicho, ya lo quieren legalizar, hermanos. Legalizar relaciones sexuales entre una criatura de 5 a 8 años con un adulto pervertido, hermanos. Eso es lo que está siendo recomendado por la UNESCO y la ONU a escala mundial. Yo cumplo con decirles esto, hermanos, para que se den cuenta hasta qué punto estamos llegando, como les dije al principio, al colmo de la maldad. ¿Por qué Dios salvó a Nínive, que los niños no se habían pervertido? Pero ¿por qué destruyó la civilización antes del diluvio? Que hasta la infancia, digo, toda carne está pervertida. ¿Por qué mandó a Moisés que matara hombres, mujeres y niños en Canaán? Porque hasta los niños estaban pervertidos, hermanos. ¿Y por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque desde el mayor hasta el menor estaba pervertido. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Exactamente lo mismo, hermano. Y aún peor. Voy a leer más aparte de las notas que tomé ayer. Los padres, los consejeros de los niños deben ser adultos de confianza. Y los padres no necesitan saber qué clase de consejo están recibiendo sus hijos. Todos tienen derecho de adoptar. O sea que hay quienes andan como depredadores buscando adoptar niños para desahogar sus perversiones sexuales, hermanos. En Inglaterra les arrebatan los niños a las mujeres pobres para protección de los niños. Protección, entre comillas. Que vean ustedes, hermano. Dice este Alfred Kinsey, que fue financiado por Rockefeller, no sé cuál de los Rockefeller, dice que la educación sexual debe comenzar desde el nacimiento. O sea, la perversión, no la educación sexual. Estoy tratando de traducir aquí, esto lo tomé con rapidez ayer, hermanos. Ahora, todos los medios educativos están promoviendo la homosexualidad al máximo posible. Una de las tareas que le ponen a los jóvenes que salen de su escuela secundaria y entran a la universidad, aquí en este país, una de las tareas obligatorias es ver películas homosexuales y traer un informe sobre lo que vieron. Los maestros los ponen como obligatorio a los que entran al primer semestre, para promover que la gente se vuelva cada vez más homosexual. Y dicen que es una forma práctica de controlar la población mundial, para que no se reproduzcan tanto, según dicen, hermanos. El niño debe aprender la satisfacción de sentir placeres sexuales desde su tierna infancia. Dice que los sindicatos de los maestros son cómplices para entrenarlos
contra la homofobia. O sea que les enseñan que ese es un camino de vida perfectamente normal. Nosotros no aborrecemos al pecador. Dios y la iglesia nos han enseñado, el pecado sí hay que aborrecerlo. El temor de Dios es aborrecer el mal, pero no al malo, no a la persona, que nos pueden acusar de eso. No se trata de eso, no se trata de predicar el odio hacia las personas, sino por temor a Dios, saber el mal que se puede producir y que hoy el mundo está completamente ciego para reconocerlo. O sea que el objetivo de todo esto es destruir la familia. ¿Por qué Dios creó una familia? ¿Qué dice Malaquías? ¿Por qué los hizo uno? ¿Por qué hizo, la traducción en español no está buena, pero Dios los hizo uno, Adán y Eva, porque siendo uno iban a ser tres, iban a tener niños. Serán una sola carne. Y Dios quiere ser uno con el ser humano, y por medio de los seres humanos Dios quiere reproducirse y darles vida eterna si caminan en sus leyes y obtienen el carácter de Dios, que es lo único que puede producir bien para siempre. El árbol de la ciencia del bien y del mal produciría muerte, y la ha producido a nivel individual y a nivel de civilización a todo lo largo de la historia. En cambio, el camino del árbol de la vida produce vida eterna. ¿Qué le dijo Jesucristo al joven rico? Si quieres entrar en la vida, ¿cuál fue la pregunta del joven rico? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta del maestro? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué? Eso produce bienestar para siempre. Dios es amor. Lo único que puede producir paz y bienestar para siempre es la obediencia a su ley. Son frutos maravillosos que produce la obediencia a las leyes de Dios. Quieren llegar hasta el punto en que para tener hijos hay que pedir permiso. Hasta allá quiere llegar el gobierno totalitario, porque quieren reducir la población mundial y por eso promueven tanto el aborto. Quieren que haya sexualidad sin reproducción y reproducción sin sexualidad. O sea, lo que estamos viendo hoy, que muchas mujeres se prestan para ser las que portan un óvulo que ha sido fecundado, y son cosas que se habían planeado y ya están en plena marcha. Los cursos en materia sexual, es que no les enseñan, ahora, es educación sexual lo que les quieren dar a los niños. No es educación sexual, educación sobre cómo practicar la sexualidad. En eso consiste el nuevo sistema educativo en las escuelas. No es tanto explicarles acerca de ciertas cosas que es necesario saber y que a los padres les corresponde. A los maestros no les corresponde eso. Dios, cuando usted lo lee en la palabra de Dios, Él encarga a los padres que sean los educadores de sus hijos y no le deleguen eso a otros hermanos. Pero ellos quieren que los que educan a sus hijos sean las escuelas y les enseñan toda clase de perversiones, les enseñan a partir de cierta edad que pueden tener relaciones con una niña o con un niño, a ver cuál de las dos les gusta más. Hermanos, esas son cosas que están pasando y que estamos entendiendo cómo esta civilización está llegando al colmo de la maldad. Según eso, en materia sexual todo está permitido. Todo está permitido. En fin, hermano, no quiero, pero esto todo está orientado a destruir la familia. Lo peor de todo, como les digo, es que quieren educar a los niños, pervertir a los niños desde la cuna, desde los 8 meses, para que ellos consientan con los adultos pervertidos que quieren tener relaciones con ellos, hermano. Ese es el fondo del asunto. Ahí llega al colmo la maldad, ahí se pervierte la infancia, hermano, desde la cuna, desde el nacimiento. Es lo que se está haciendo, hermano. O sea que estamos muy cerca del fin de esta civilización. Ahora, hermanos, quisiera, para concluir, y eso que no sé cuánto tiempo llevo, bueno, pero esto era importante que ustedes lo sepan, hermanos, y se van a dar cuenta poco a poco
Investíguenlo, por ahí está en internet, busquen la Carta de las Naciones Unidas y de la UNESCO sobre la educación de los hijos y ustedes van a encontrar mucho material al respecto, hasta dónde está llegando la maldad. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, ¿cuáles son los fundamentos que nosotros debemos estar teniendo continuamente, alimentándonos de ellos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero que todo, los 10 mandamientos. ¿Se los saben de memoria? No los debemos saber de memoria. ¿Qué dijo David al respecto? Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. En inglés y en francés, aprender de memoria es aprender par cœur, by heart, de corazón. Es algo que lo tengo tan metido aquí que ya me sale naturalmente. Y quiero que lo repitan conmigo, hermanos. Primer mandamiento: yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses o dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por 1000 generaciones, o sea, por la vida eterna, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Le digo al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hago misericordia por 1000 generaciones. Calculen cuántos son 1000 generaciones. Está hablando de una eternidad. A los que me aman. ¿Y qué dijo Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guarda mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagan en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por lo tanto, el Eterno bendijo y santificó el día sábado. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Y le pongo parte de los 10 mandamientos en el Deuteronomio 5, y se alarguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. O sea, también hay insinuación de vida eterna y de vivir una larga vida con mucha satisfacción. Ese es el quinto mandamiento. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Jesucristo no voy a detenerme a explicar cada uno. Digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una ley estricta, real, de fidelidad. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Somos la esposa de Cristo. El que ahora no es fiel y codicia a otras mujeres o comete fornicación, no está siendo fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Luego no sirve para ser la esposa de Cristo. Tenemos que ser leales, fieles. No cometerás adulterio. Número 7. Número 8. No hurtarás. Número 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí les doy el ejemplo, hermanos. Me lo sé de memoria, gracias a Dios, porque se los enseñé a mi hijo todos los días. Entonces yo terminé aprendiéndomelos también. Ustedes deben hacer lo mismo. Todos los días. Eso ayuda. Cuando llega una tentación y uno se lo sabe de memoria, ocurre lo que dice David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y hay mucho más que hacer. Son los 10 mandamientos. Hay que leer todo lo que está escrito en la ley, en el Éxodo, en el Levítico, en Números y en Deuteronomio, sobre los estatutos y los juicios de cómo se extiende la ley de Dios a tantas cosas para mantener los fundamentos dentro de nosotros mismos, dentro de este templo. Acuérdese que en el arca, en el lugar santísimo, estaban las tablas de la ley, y en el nuevo pacto están escritas en el corazón y en la mente. Luego, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Aquí
podemos mantener la integridad si mantenemos la obediencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque tenemos escritas las leyes en la mente y en el corazón, y así preservamos como Noé, como Daniel, como Job, hermanos. Entonces, no voy a tomar el tiempo, pero sí, voy a leer, no voy a tomar el tiempo, hermano, ya que me metí aquí, hay que ir a los fundamentos. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Cuáles son los fundamentos? Son cosas que el mundo y Satanás no quiere que estén presentes. Como les digo, eso de la evolución, una especie se convierte en otra. Y Dios declaró desde el principio, cada uno según su especie. Las plantas, los animales y el ser humano. Si el ser humano descendiera del mono, entonces ya no había monos, porque todos se convirtieron en seres humanos. O sea, eso solo ese argumento tan sencillo destruye esa tesis tan falsa. Yo quiero que leamos aquí las perversiones que tenían los de Canaán, porque llegaron al colmo de la maldad. Ya vimos las de Sodoma, ustedes saben cuáles son. Y aquí en el capítulo 18, quiero que leamos esto juntos, para que lean también todos los demás capítulos y tengan en cuenta todas las leyes que Dios nos da, que Jesucristo no vino a abolir. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Leamos el capítulo 18 del libro de Levítico, por ejemplo. No sé cuándo ustedes lo leen con frecuencia, pero es bueno leerlo. Y veamos, aquí hay algunas cosas un poco gráficas, pero es Dios el que las inspiró para que tengamos en cuenta la corrupción y la degeneración que causó la destrucción de las tribus de Canaán y que está causando la destrucción de la civilización de hoy. Y que si nosotros no vamos en contra de esto, hermanos, no vamos a sobrevivir esta civilización, vamos a perecer con el mundo, hermanos. Capítulo 18, versículo 1 del libro del Levítico. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Eterno vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Estamos viendo cuáles son los estatutos de la civilización en que estamos, hermanos. Se llama lo bueno malo, y a lo malo se le llama bueno. Aún con amenaza de cárcel, hermanos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo el Eterno vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. O sea, la base son los 10 mandamientos, pero de los 4 primeros se desprenden los estatutos, de los últimos 6, las ordenanzas o los juicios, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y esto incluye todo esto, hermanos. Cristo no vino a abolirlo. Yo el Eterno, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo el Eterno. Ahora hay gente que se pregunta, ¿y qué quiere decir descubrir su desnudez? Dejemos que la Biblia misma lo interprete, hermanos. Usted encuentra la interpretación en el capítulo 20, voltea en la página, versículo 11. Ahí está la interpretación de lo que significa eso. 20:11 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, o sea, con la madrastra, como ocurrió en Corinto, la desnudez de su padre descubrió. Entonces ahí está, claramente, una vez más. ¿Qué es descubrir la desnudez? Aquí está descrito. 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Porque es una misma carne con esa mujer. Entonces es tener relaciones sexuales. Eso es lo que significa descubrir la desnudez en la misma Biblia lo explica, ustedes mismos lo ven. Pues bueno, no es bueno guiarse uno por lo que a uno le dé la imaginación, sino buscar siempre la interpretación en la misma palabra de Dios. Capítulo 18, versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo el Eterno. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, ya sabemos qué significa, no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Y los incestos, hermanos, en esta sociedad confusa, donde hay gente que se divorcia y se vuelve a casar, y esa señora tiene hijos, y se viene con los hijos que tiene, y empiezan a vivir juntos, hermanos, y aunque no sea incesto, eso promueve la fornicación en la juventud, pero
en manera asombrosa, hermanos. O sea que el medio en que estamos viviendo está descomponiéndose, prácticamente descompuesto, hermano. Por eso una civilización así no se sostiene. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué puede hacer el gusto? La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. O sea, si el papá se volvió a casar, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, porque él es una carne con ella. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o si es hermana media. O la hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y esto está cundiendo en el mundo de hoy. Todas estas aberraciones, hermanos. Hay un país donde se ha practicado tradicionalmente, también no lo debo decir, pero los padres, antes de entregar a su hija en matrimonio, tienen relaciones con ella. Y es costumbre, y es normal, y va en contra de lo que Dios ha establecido, hermanos. De esa integridad que debe guardar una familia, hermanos. La exclusividad, como en el Cantar de los Cantares, mi amado es mío y yo soy suya. O sea, ella llega virgen al matrimonio y él también. Eso se ve mucho en la iglesia ahora, y es lo que Dios se propuso. Es lo ideal y es lo que debe ser, y por lo cual nos debemos esforzar. Ahora, si no ocurre, Dios vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea, dejen de pecar, caminen en mi camino y serán perdonados, aunque quedan ciertas consecuencias. Versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija es lo que está diciendo aquí y que se practica hoy en cierto país que yo conozco, que es costumbre normal, hermanos, y que ocurre mucho en nuestro medio porque se está desintegrando. Y esto es lo que hacían en Canaán. Llegó a tanta la depravación que esto es lo que estaban practicando. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, o sea, la tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. O sea, Dios considera a los dos como una carne, por eso habla del hermano, y luego menciona a la mujer del hermano. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de la nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo. Y hay un país por ahí muy famoso, cuyo presidente andaba haciendo exactamente esto que está prohibido por Dios, hermanos. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de tu hija, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. De lo que Dios permitió en el caso de Jacob, a partir de aquí, Dios ya lo prohíbe para evitar los conflictos que sabemos que había entre las esposas de Jacob. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No cometerás adulterio. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Eterno. En Cuba los niños los consagran a demonios, hermanos, con la tal santería y con el vudú. Hacen cosas muy parecidas. Estas cosas existen hoy en día. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Hermano, estos son los fundamentos que nos guían y que quieren hacer desaparecer a toda costa, hermano. Ahí está. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal alguno para ayuntarse con él. Es perversión. Como les digo, esto es bastante crudo, pero es la palabra de Dios. Y son cosas que están ocurriendo, hermanos, que están destruyendo esta civilización. Se está desintegrando y nosotros tenemos que andar alejados de todo eso, hermanos. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros.
hasta la infancia. Estaba corrompida debido a ese desorden y a esa promiscuidad tan espantosa. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, cuando como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Lo que les dije, el fin de una civilización es la depravación moral. Dios dice que la tierra vomita, ya no puede con tanto mal, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres y abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo, el Eterno, vuestro Dios. Hermanos, esos son nuestros fundamentos. Como dijo don Jorge, meditemos en la ley de Dios día y noche. Pongamos la tarea de leer los 5 libros de la ley lo antes posible, y de leer parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo, e irlos leyendo en armonía el uno con el otro, hermanos, para que la luz nos guíe y podamos escapar de esta perversa generación.